buenas tardes. Bueno, pues ¿saben cuál es el segundo problema para los españoles, según la última encuesta del CIS? Pues la corrupción y el fraude. Ya por debajo del paro solamente está la corrupción y el fraude. Precisamente hoy, definitivamente, el PP ha presentado una demanda contra Bárcenas y El País por daño moral. Y Bárcenas, que se vuelve a reír de todos y sobre todo del Partido Popular, ha acudido a trabajo también para ponerle una demanda al Partido Popular por maltrato laboral. En fin, que estamos todos locos o yo no entiendo nada. Porque vamos a hablar también de esa posibilidad que vertió ayer, ya lo había hecho Montoro algunas veces, pero bueno, ayer en el Senado Rajoy dijo que se estaban planteando pues publicar las listas de los mayores defraudadores y pues la verdad es que se ha armado una bastante bonita. Los hay que están a favor y sobre todo muchísimos que están en contra y muchísimos que están un poco cansados del tonito del señor Montoro, que ahora, bueno, pues dice que hay mucho creador de opinión que tendría que estar un poco calladito porque no hace bien sus deberes con Hacienda. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y lo vamos a hacer con Carlos Cuesta. Muy buenas. Y con Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Que es un amor y aquí está con nosotros acompañándonos hoy. Y creador de opinión. Y creador de opinión. Qué miedo, ¿Cuánto creador de opinión que hay? Bueno, vamos primero, si os parece, a comentar porque es lo ultimísimo que ha pasado, que es esa demanda, no contra el honor, porque posiblemente... los partidos parece ser que no tienen honor, una cosa que parece bastante obvia. Entonces dices, hombre, pues no, pues voy a presentar una demanda por daños morales y entonces le voy a pedir a Bárcenas y al País 500.000 euros. Bueno, había mucha gente que decía que no iba a presentar el Partido Popular la demanda, que no se iba a atrever, que no sé qué, pues ahí está la demanda. ¿Qué os parece? Es una demanda sui generis, porque demanda por derecho al honor o bueno, por daños a la imagen del Partido Popular, al País y al autor de los papeles. Pero claro, Bárcenas ya ha negado ha negado que fuera el autor. Por lo tanto, digamos que ha utilizado una estratagema para no querellarse directamente contra Luis Bárcenas. Y de hecho, hombre, a mí lo que me llama la atención es que desde que Floriano anunció en Génova que se iban a querellar contra todos, incluido contra Luis Bárcenas, han pasado ya varias semanas. Esas querellas están elaboradas desde hace tiempo y la pregunta clave es ¿por qué ha tardado tanto el Partido Popular en tomar esta decisión y cargar directamente contra Bárcenas? Yo creo que el problema es que Bárcenas tiene cogido por el cuello al Partido Popular y le tiene mucho miedo. Hoy había muchas noticias que ponían el criterio de Mariano de Cospedal se impone y el Partido Popular acaba poniendo las demandas. Y yo creo que esa es un poco la sensación que tenemos todos, ¿no? Dice, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que hay un viejo PP o determinada gente de un viejo PP que considera que es mejor no removerlo, no vaya a ser que huela demasiado, y que hay un nuevo PP que dice, mire, señores, se acabó, como dijo Mario de Cospedal, que cada palo aguante su vela. Hagamos limpia, dejémonos de historias. Y si sale alguien, pues ha salido alguien. Y que se lo hubiese pensado antes de coger un sobre o de no coger un sobre. Bueno, lo bueno de esto es que ha ganado el nuevo PP. Entonces, no, que sí. No, yo tengo la sensación, aparte que yo tengo la sensación de que no les quedaba opción. O sea, como ahora se presenten ante los votantes españoles, que si por algo se diferencian clarísimamente los votantes del Partido Popular de los del PSOE, es porque tienen unas tragaderas muchísimo más cerradas para los casos de corrupción. En el caso de los partidos socialistas, espectacular. Les salen a Min Martins, les salen filesas, les salen los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil y aquí no pasa nada y después gloria. Y lo cierto es que con unas simples fotocopias se había montado una polvareda tremenda entre los votantes del PP con un ámbito muy crítico contra su propio partido. Entonces yo creo que no tenía otra escapatoria el Partido Popular, lo tiene que hacer y tiene que ir contra ellos. Yo lo de que vaya por demanda, bueno, de las que presentó Ana Palacio, la presentó por 3 motivos, la de injurias todavía no le ha contestado la juez, era querella, es decir, era por lo penal, era pidiendo directamente, diciendo que era delito, no reclamando el dinero del daño que me has provocado, sino diciendo esto es delito y quiero una sanción potente, ¿no? El resto, la verdad que parece que puede tener más posibilidades de triunfo a través de demanda, ¿no? Reclamando el dinero. Ya veremos lo que acaba pasando. Bueno, el caso es que ahí están, encima de la mesa, y que mientras tanto Bárcenas se sigue riendo, por supuesto, del Partido Popular, pero en definitiva de todos. Porque claro, ir ahora a trabajo a decir que le han maltratado, esto ya de verdad nos quiere llevar del ronzal, pero el caso es que tiene 38 millones de euros en unas cuentas suizas y eso es lo que queremos saber
todos. ¿De dónde ha sacado ese dinero y por qué tiene tanto dinero y efectivamente de dónde lo ha sacado? Bueno, el segundo tema que os comentaba, muy ligado a este, por supuesto, es ese cambio que se ha producido en las preocupaciones de los españoles, que hemos pasado de que los políticos, la corrupción, los políticos tal, estaban en tercera posición, han pasado a segunda posición. Sin duda el caso Bárcenas ha tenido mucho que ver en ese cambio del sentimiento de los españoles contra toda esta bazofia que nos cae cada día, toda esta porquería que nos cae encima. Y bueno, pues ahí tenéis que la corrupción y el fraude pues es el segundo problema de los españoles, por detrás solo del paro. Normal, ¿no? Estamos viendo día sí día también cómo los casos de corrupción, escándalos de todo tipo, impregnan a todas las instituciones de España. No estamos hablando solo del Partido Popular, que además es el partido en el gobierno. No solo estamos hablando del Partido Socialista con el escándalo de los ERES, con el tema de Emi Martín, bueno, con el tema de Pepe Blanco. Hoy han entrado en el Ayuntamiento de Santiago. Es que, bueno, luego está el tema Parla, el tema municipal, el tema convergencia en Cataluña, el tema de la... Bueno, es que es... y luego, por supuesto, el tema Corina y Urdangarín, que afecta directamente a la Casa Real. Claro, existe un hartazgo, una sensación de hartazgo por parte de los españoles hacia la clase política, que es vista y percibida como una casta aparte, como una casta privilegiada, mientras que la población tiene que hacer frente a las subidas de impuestos, a los ajustes, a los recortes de gasto, a la situación económica, desempleo, cierre de empresas, etcétera, pues observan de forma totalmente vergonzosa cómo los políticos se siguen llevando el dinero de forma totalmente ilegal e injusta. Bueno, eso evidentemente crea una desafección desde la opinión pública hacia la clase política. Bueno, y es normal que se lo que sitúe como un notan es problema. que ni devuelven el dinero, que se pasan años hasta que eso nos enteramos de qué narices ha pasado, y cuando nos enteramos ya, pues han pasado 16 años y ahí mientras tanto muchos siguen arropados por sus partidos, cobrando un sueldo público, se pues les si no están en indulta. el Congreso, están en el Senado, si no se les indulta, en fin. Esa segunda parte yo creo que es la que más quema, ¿no? O sea, Claro. ver que pasan años y a mí y de nos esto enteramos. hay dos cosas que me preocupan mucho, y la primera ya no solamente es la percepción nacional, que es muy peligrosa desde un punto de vista político, porque te va a provocar una inestabilidad política que la vamos a ver en las próximas elecciones, y se va a ir el voto pues a determinados, sobre todo pues en el caso del Partido Socialista, se les va a ir escapando el voto hacia Izquierdas Unidas, RCs, BNGs, o sea, una colección de elementos que Dios bendito. Pero a mí me preocupa mucho la percepción también internacional. O sea, al final una empresa, una gran empresa internacional toma la decisión de venir a España o no la toma por una serie de condicionantes. El esfuerzo fiscal que se pide, y en España se ha disparado. La capacidad que tienen los sindicatos de ponerte en un aprieto, y en España esa capacidad es muy fuerte. Las trabas administrativas, y son muy fuertes. Y la seguridad jurídica. Y claro, la seguridad jurídica en España, tú miras y ves que los tribunales están llenos de políticos, que no sabes por dónde va a salir el criterio, porque resulta que como todos los altos tribunales son designados por un Consejo General del Poder Judicial, que está a su vez designado por el Congreso, dices, anda, o sea que si tengo yo un problema de tarifas en el cual resulta que le afecta al gobierno directamente, puede decir así y resulta que el fallo del tribunal sale para un lado, sale para el otro, y acaban decidiendo que no voy. Si a eso lo acompañas de que encima te piden dinero. Exacto, Esa ya claro. es la cuarta derivada. Bueno, por seguir con, que tiene que ver también con esto, pero por escuchar lo que pasó ayer en el Senado, donde Mariano Rajoy, como ya había hecho Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, en alguna otra ocasión, dejó caer que el gobierno está estudiando la posibilidad de que se publiquen las listas de los grandes defraudadores. Lo dijo así. El gobierno está pensando y es consciente de la relevancia que tiene la comunicación de los infractores tributarios como instrumento adicional en esta lucha. Para ello estamos estudiando posibles modificaciones normativas de modo que los incumplimientos tributarios más relevantes puedan ser objeto de publicación, respetando siempre el derecho de tutela de los obligados tributarios afectados. Antes de preguntaros qué os parece, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿creéis que esto va a pasar? ¿O el gobierno cree que anunciando estas cosas, pues bueno, la gente va a tener la sensación de que, oye, me voy a intentar ponerme en filas pilas y hacer las cosas
mejor porque puedo acabar en el tablón del ayuntamiento, ¿no? Con mi nombre allí. Yo creo que, por desgracia, creo que va a pasar. Lo anunció hace tiempo el ministro de Hacienda y ahora lo ha ratificado el presidente del Gobierno. Están estudiando la posibilidad de publicar esa lista de defraudadores, lo cual a mí me parece tremendamente preocupante y sobre todo una aberración jurídica. Yo creo que no tiene ningún sentido que se hagan públicos el listado de nombres para escarnio de la opinión pública pues de los defraudadores a Hacienda. Hacienda es consciente de quién defrauda y si detecta una infracción, pues la resuelve por la vía administrativa, imponiéndole una sanción, imponiéndole una multa, yendo a juicio, denunciándolo, incluso pidiéndole pena de prisión. Es decir, si alguien en este país comete un delito, pues evidentemente existen los mecanismos jurídicos establecidos para que pague y purgue sus culpas. Cosa distinta es que se exponga en un listado público, para escarnio público, a los defraudadores o a los criminales. Yo creo que es algo totalmente gratuito, creo que afecta a la seguridad jurídica, creo además que es totalmente contradictorio e hipócrita, porque al mismo tiempo que va a publicar la lista de grandes defraudadores, impide el Gobierno que se publica la lista de amnistiados por la regularización fiscal. Por lo tanto, es totalmente contradictorio y, en último caso, yo creo que atenta a un derecho fundamental como es la privacidad de los datos. No, pero yo entiendo que es una vez que ese defraudador ha hecho todos los recursos posibles y es condenado. Bien, pero Vamos, es que, quiero decir, pero porque aquí... oye, igual que publicamos que ha sido condenado, yo qué sé, pues Sáez, el banquero, o yo qué sé, o pero no existe una lista, una lista pública. No, pero es público que una persona ha sido condenada por delito fiscal y ha defraudado tanto y tiene que cumplir una pena. A ver, pero una cosa, porque claro, vamos a ver, cuando lo cita el presidente del Gobierno habla de defraudadores. Vamos a ver, aquí hay una diferencia abismal entre la infracción administrativa y el delito. Claro, claro. Vale, entonces a mí, para empezar, me gustaría saber si se están refiriendo a infracciones habituales de las que no llegan a ser consideradas delito o a delito. Y dos, ¿qué es lo que hace diferente a un delito contra la administración tributaria de, por ejemplo, un pederasta o un asesino? Porque yo no he visto listas de asesinos, ni he visto listas de pederastas. ¿Es más grave que tú impagues impuestos que vayas a los colegios a hacer pederastia? Yo particularmente, con todo mi respeto para el señor Montoro y para el señor Rajoy, si alguien me plantea eso, de verdad, me suelto 4 carcajadas seguidas. Entonces, ¿por qué quieren castigar más a quien defrauda Hacienda? Y llegas a una conclusión única. No es porque sus delitos sean más peligrosos, es porque son los delitos que afectan al Estado. Entonces, claro, llegamos a una triste conclusión desde un punto de vista puramente jurídico. Resulta que el Estado tiene que tener más protegidos sus derechos que los ciudadanos. Porque, claro, a partir de ese momento dices, anda, ahora es por lo que entiendo, claro, la administración del Estado entra primero en los concursos de acreedores y se cobra el dinero antes de que se haya pagado a las empresas privadas, tienen prioridad en los juicios, tienen prioridad porque tienen su propio equipo jurídico para defenderse. Es decir, esta gente parte de una base que yo lo siento mucho, pero no es la base de planteamiento de un partido liberal ni de un partido conservador, que es que el Estado tiene preeminencia con respecto a los ciudadanos. No, es que los partidos liberales y conservadores pensaban lo contrario, pensaban que el ciudadano primaba sobre el Estado, porque eso se llama planteamiento socialista. Entonces, cuidado con determinadas fronteras que cruzamos. El Estado no tiene por qué tener más protegidos sus derechos que los ciudadanos, para empezar porque somos los ciudadanos los que pagamos el Estado. Y además hay un argumento de base, ¿no? Yo creo que uno de los grandes argumentos que ha esgrimido tanto el ministro de Hacienda como el propio Mariano Rajoy es que el problema de recaudación fiscal se debe a que existe una abultada economía sumergida. De hecho, yo en alguna ocasión he escuchado al ministro de Hacienda diciendo que si no hubiera tanto defraudador o no hubiera, pues que no habría necesidad de subir los impuestos, lo cual es evidentemente falso. Es una auténtica mentira. Por lo tanto, parece que están tratando de convertir en chivo expiatorio a la economía sumergida, al mercado negro y a la gente que que defrauda Hacienda o que trata de evadir impuestos como el gran caballo de batalla a combatir para que de forma mágica aumente la recaudación fiscal. Eso no va a suceder porque existe un problema base. ¿Por qué existe tanta economía sumergida? Pues evidentemente porque pagar impuestos en España es enormemente costoso. Si tú subes mucho los impuestos, lo que estás fomentando en realidad es que haya mayor evasión fiscal. Si paga más gente, eso sí que ahí no estoy de acuerdo. O sea, es que eso es elemental.
si aumenta la base de la gente que paga, pues los demás pagaremos menos. No, a mí que Manuel, persigan el fraude, y lo digo abiertamente. Con el fraude a muerte. Encantado de la vida. Pero lo que está diciendo Manuel tiene un punto de razón muy importante. Vamos a ver, en España se va a disparar el fraude en la medida en la que has disparado los impuestos. Claro, para una persona no es lo mismo pagar un tipo del 45% que pagar un tipo del 56%, como puedes estar pagando ahora en el tipo máximo en Cataluña. No me fastidies que estos defraudadores de los que estamos hablando, les da igual que sea el 40 que el 50. No, pero escúchame, ese no es el problema. Si yo el problema que le veo, o sea, vamos a ver, yo lo de que persigan el fraude, perfecto. Yo el problema que le veo a esto es que, una de las cosas que decía Manuel, yo creo que todos sabemos que ¿cuánto pueden recaudar más por esto? ¿3.000 millones? ¿4.000 millones? Vale, perfecto. Vamos a poner hasta el doble, 8.000 millones. Yo no voy a decir que sea una cifra desestimable, pero yo tengo la sensación de que no va por un fin recaudatorio esta campaña. O sea, yo tengo la sensación de que va por un fin político que se lo llevamos escuchando a determinados departamentos de este gobierno desde el primer momento. Subo el IRPF porque descoloco a la izquierda. Mire, oiga, no. Suba el IRPF si hace falta por un motivo económico. Pero yo tengo toda la sensación de que esto va a generar una especie de ola en los inversores internacionales. Tened cuidado en España que te plantan a un inspector en la puerta a la mínima. Y todos sabemos cómo actúan a veces estos cuerpos. O sea, que primero van, tú tienes que pagar, luego recurre y te pegas 4 años esperando a ver el resultado del recurso. Eso pasa en todos los países. Pierden el 60% de los recursos que reciben. A ver, eso pasa en todos los países. Como aquí. Y además aquí es que aquí hay que enseñar, hay que enseñar a la gente, igual que se enseñó en su momento y luego ha habido mucha laxitud sobre el particular, y aquí nos hemos convertido todos en mini defraudadores, y hay grandes defraudadores. Se ha convertido en mini defraudador el que se haya convertido. Mucha gente. Vamos, los demás lo que somos maxi pagadores. Sí, pero mini porque hay muchos maxi pagadores, porque hay otros que se están yendo de rositas. Ya, pero entonces, ¿por qué no sacan, por ejemplo? Y en otros países también hay listas. Vale, pero y en otros países el fisco te persigue hasta la cama. Oye, Vamos, ¿por qué no sacan, claro, digo yo, por ejemplo, una lista de las empresas a las que han pillado financiando irregularmente a los partidos? Bueno, ojalá. Venga, que lo saque el señor Claro, Montoro. ojalá. Venga, adelante, a ver si hay narices. ¿Sabes? O sea, yo aquí veo un énfasis en determinadas cosas que dices, oye, el fin del Estado no es recaudar. La recaudación es un medio para conseguir determinadas cosas. No, pero educar a la gente en que hay que pagar, sí, igual que se ha educado a los jóvenes en que no se conduce si se bebe, pues en que no se con el droga tema Bárcenas y Urdangarín lo llevan fino, vamos. Bueno, pues es que por un lado dice una cosa y luego las prácticas demuestran otra, pero independientemente de todo, yo creo que no lo van a hacer. Pero subir los impuestos y perseguir el fraude fiscal no eleva la recaudación, y la curva de Laffer lo muestra claramente. Al revés, si tú pones una imposición baja y sencilla de pagar, la gente tendrá muchos incentivos para pagar Hacienda. Bueno, pues ya tenemos, Manuel y yo, otra cosa por la que pelear. Las listas de los defraudadores. Pero vamos a seguir, pero antes, como todas las semanas, les voy a decir que la Caixa en esta ocasión nos propone traspasar nuestro plan de pensiones. Si tiene un plan de pensiones en otra entidad, traspásela a la Caixa, porque le van a abonar hasta un 3% en efectivo sobre la cantidad traspasada al plan. Podemos y van a poner a su disposición una amplia gama de planes de pensiones que le ayudarán a afrontar el futuro con tranquilidad. Solo tiene que elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades y ellos, la Caixa, se ocupan del resto, sin coste alguno. Ya sabe que para más información puede acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, este tema va a dar muchísimo que hablar, sobre todo si Montoro cada 2 o 3 días pues cita a alguien. Alguien no, personalmente no. Algún cuerpo, algún sector, algún grupo, en fin. Pero bueno, así que ya veremos lo que ocurre. Yo, al contrario que ellos dos, pienso que no se va a hacer y que esas listas no se van a publicar. Ojalá. Pero ya lo veremos. Oye, que yo no sé si se va a hacer. Ya lo veremos. Me gusta, sin más. Yo creo que no, fíjate. Pero bueno, es una intuición. Ya saben que la intuición femenina es muy importante. Bueno, como hemos visto antes, Rajoy estuvo ayer en el Senado, entre otras cosas porque hoy no había además sesión de control al Gobierno, y allí también se habló ayer, martes, del déficit, de la cifra mágica de déficit público en el que acabó el año 2012. Algunos le echaron en cara que ahí hay que sumar la banca, Manuel Llamas también, no estaba allí, pero ya verán cómo lo hace hoy. Pero vamos a escuchar al presidente del Gobierno cómo él intentaba explicar que la cifra es el 6,7, narices.
Mire lo que dice el informe de la Comisión al que usted se refirió. Se espera que el déficit se reduzca hasta alrededor del 7% del PIB, desde el 8,9% que se registró en 2011, excluyendo en ambos casos la recapitalización bancaria. Por tanto, yo le pediría buena fe en este tema del déficit y en todos los demás. Ustedes se comprometieron al 6, lo dejaron en el 8,9. Nosotros al 6,3 lo dejamos en el 6,7. Y todas las agencias de rating y organismos internacionales han dicho el Gobierno español en esta materia ha cumplido sus deberes. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que hay. Si ahora, si quieres, le sumamos la banca y entonces nos da otra cifra, ya nos mareamos todos ya, porque ya no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Hombre, menos el objetivo no, cuatro lo ha décimas, dicho él. 4 décimas. Claro. Pero Bruselas nos exige sumar el déficit del crédito de la banca. No. Sí. Es decir, vamos a ver, el déficit oficial, el que ha dado el gobierno, reconocido por el propio gobierno, es 9,99% del PIB, que, oye, casualmente se ha quedado a una décima de los dos dígitos. No sé si es casualidad. 9,99%. Ese es el dato oficial y ese es el que han enviado a Eurostat. Y lo que va a Eurostat va a misa. Eurostat dice 9,99, luego aún lo tiene que verificar. Pero dirá 9,99. Bien, ese es el déficit público. Ahora bien, el famoso 6,7%. Cosa distinta es lo que considera Bruselas en términos de procedimiento de déficit excesivo. Es decir, lo que considera Bruselas que tiene que cumplirse para alcanzar el objetivo marcado del 6,3. Bruselas descuenta la ayuda a la banca porque considera que es un déficit extraordinario, un déficit que solo se va a contabilizar un año, en el año 2012. Y por lo tanto, en cuanto a cumplimiento de objetivo del 6,3% que nos ha marcado, no tiene en cuenta esos pues 3 puntos. ¿Para qué nos metes el dedo en el ojo, no Manolo, lo llamas? No lo tiene y ahora en cuenta. Carlos lo meterá también. No lo tiene en cuenta, pero se contabiliza como déficit. Y eso va a Eurostat y quedará reflejado con el 9,99%. Dos problemas. El déficit del año pasado subió, porque pasó del 9,4% en 2011 al 9,9%. ¿Por qué? Porque se rescató a las cajas de ahorros, no a la banca. A mí lo de que se rescata a la banca creo que no es correcto. No es correcto. Se rescató a las cajas de ahorros. Por lo tanto, el rescate o la nacionalización de cajas elevó el déficit público. Por lo tanto, aumentó y además hemos incumplido el compromiso con Bruselas. Rajoy se comprometió al 6,3% y, oye, 4 décimas y nos hemos ido al 6,7%. Bien, no es un incumplimiento grave, si queda en el 6,7% yo creo que es un dato positivo a tener en cuenta, puesto que se ha rebajado el déficit. Lo que yo critico es cómo se ha rebajado ese déficit público, bueno, y es subiendo impuestos. Vale, eso es otra cantada. Espera, al final ha acabado diciendo lo que yo decía. Espera, que me toca meter el dedo en el ojo. Después de dar 20 vueltas, ha acabado diciendo que fenomenal. No, a ver, fíjate, a mí incluso la discusión, si lo ha dicho el presidente del gobierno, nos comprometimos a 6,3 y hemos hecho 6,7. Y dice, por lo tanto hemos cumplido los deberes. Bueno, yo creo que la frase no necesita gran comentario. Hombre, si usted tenía que cumplir un 6,3 y ha hecho un 6,7, no ha cumplido los deberes. Pero además es que, vamos a ver, yo no sé muy bien a quién está intentando convencer. A la gente que conoce la cifra dice, hombre, pues va a ser que 6,7 es más que 6,3. Pero es que, al margen de lo que estaba diciendo Manuel, que yo opino lo mismo que él, porque luego dijo el presidente del gobierno... Lo primero o lo segundo. No, pero luego ha ido matizando. El presidente del gobierno dijo otra cosa. Y dijo, por lo tanto, nuestras necesidades de financiación extra provocadas por ese déficit se limitan al 6,7. Eso no es verdad. Las necesidades de financiación extra, te las incluyan en un examen o no, son las del déficit total que tú has generado. No, y eso es un 9,99. Carlos, ¿Cómo no, porque que no? tú sabes perfectamente ¿Tú has visto lo que ha pasado con la que subasta los 40.000 millones hay que devolverlos al 1%. ¿Y qué ha pasado con Cataluña Bank? ¿En cuántos años? Ya, pero ¿Cuándo Carmen, puedes financiar Carmen, tú el resto del déficit al 1%? ¿Qué ha pasado con la venta de Cataluña Bank? Que han ido a venderla después de inyectarle 9.000 millones, vale, no pedían 1.000 y nadie. pico y han salido todos corriendo en dirección contraria, que no hay quien encuentre ni los abrigos. Vale, Por lo tanto, va a ser muy difícil recuperar ese dinero. Pero esos 40.000 millones los tienes que devolver al 1%, mientras que el resto del dinero no sabemos. Depende de a lo que nos lo quieran poner los mercados. A ver, pero nosotros, si somos un país normal y no somos Burundi, tendremos que ir pensando en la posibilidad de recopilar grandes pérdidas con esas operaciones, porque lo estamos viendo ya. Entonces, si tenemos que estar preparados para recopilar pérdidas, tendremos que estar haciendo una hucha. Entonces vamos a tener más necesidades de financiación que el 6,7. Pero si yo, al margen de todo eso, voy a otra cosa. Si la respuesta nos la ha dado Bruselas 2 días después,
Si de veras hubiésemos cumplido con los deberes, 2 días después vienen unos señores, te dan una palmadita en la espalda y dicen, oh, very well, best regards for you. Por cierto, bájeme las pensiones, recórteme el gasto administrativo, súbame el IVA y súbame los impuestos medioambientales. Y dices, pues menos mal que he cumplido con los deberes, porque si no llego a cumplir no sé qué es lo que usted me hace, me viene con el mazo y me arrea. Bueno, a nadie se le escapaba que esto no significaba el fin de las tareas. Montoro dijo que no Claro, iba a hacer que más se había ajustes. acabado la época de los grandes Que sacrificios. se acabaron los ajustes. Bueno, Bruselas ha dicho lo hay contrario. hay que seguir reduciendo el déficit y eso lo sabe todo el mundo. Y otra cosa es que nos den un pequeño margen, pero hay que llegar al 3% en la meta que nos han marcado. El presidente del gobierno dijo, le hemos pedido al pueblo español unos sacrificios como nunca se le deberían haber pedido. Y lo que descubrimos es que la frase terminaba con como nunca le deberíamos haber pedido y le vamos a pedir en 2013 y le vamos a pedir en 2014, porque la realidad, como estaba diciendo Manuel, es que, vamos a ver, de todo este recorte, 11.200 millones han salido de los bolsillos de ciudadanos e empresas, cosa que no se debería haber hecho así, sobre todo la parte del IRPF. Y eso ha desembocado en unas caídas del consumo en torno al 4 o 5% y unas caídas del crédito privado en torno al 8%. Entonces, cuando tú tienes esa situación, resulta que las medidas que has tomado de austeridad, en vez de tomarlas en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en sociedades públicas, en quitar políticos, en quitar manoseos, etcétera, las has quitado de dinero que genera actividad. Entonces, claro, el pequeño problema es que ese recorte te genera unos problemas económicos muy graves. Vale, entonces creéis, una pregunta, entonces creéis que a pesar de las declaraciones que se han hecho y viendo que les cuesta mucho lo de reducir la grasa de la administración, vamos a ver otra subida del IVA y otro retoque del sistema de pensiones, otro toque de vuelta? Yo por desgracia, pensiones, seguro. Por desgracia creo que sí. Es decir, veo ¿Y de qué tipo? ¿Del máximo o de los mínimos? En cuanto al IVA, yo creo que muy posiblemente se apruebe, de hecho se lleva meses discutiendo la posibilidad de elevar el tipo al 23%, pero no me extrañaría que hicieran otro enjuague, como el que hicieron en su día, que anunciaron una subida de tipos del 18 al 21, pero sobre todo la subida sustancial se produjo en los tipos mínimos, en el reducido y en el superreducido. Que es lo que no te queda más remedio que consumir. Entonces, muy posiblemente harán algo similar. La cuestión es que si se queda en eso, terrible, porque es una nueva subida de impuestos. Pero una de las cosas que viene recomendando la Comisión Europea desde hace mucho tiempo es usted suba los impuestos indirectos, como el IVA, pero al mismo tiempo reduzca las cotizaciones sociales. Entonces, claro, si se sube el IVA y se reducen las cotizaciones sociales, yo firmo. Claro. ¿Dónde hay que firmar? La cuestión es que el gobierno opte por subir el IVA otra vez y dejar las cotizaciones sociales como están. Hay papeles con esa segunda opción, ¿eh? Con la opción de subimos el IVA y bajamos las cotizaciones. El problema es que el primero que firmó eso se llamaba Luis de Guindos, ministro de Economía español. El pequeño problema es que después de pasar el proyecto con subimos el IVA y exactamente la misma cuantía de subida la rebajamos en cotizaciones sociales, de forma que las empresas pueden amortiguar el golpe, según pasó el proyecto fue transformado y, oh, qué casualidad, la parte de rebaja de cotizaciones sociales ni se ha visto ni nadie se acuerda de ella. Ya. Entonces, ya pero veremos lo que pasa. Ha vuelto a los despachos esa posibilidad. No, pues sí, claro, si ahora la cuestión es que aparte de estar en los despachos, sobreviva cuando pasa por el Consejo de Ministros que preside el señor Rajoy. Bueno, quiero que escuchen y que escuchéis a la vicepresidenta, que como saben ha estado de visita en Alemania y nos ha mandado este recado. Escúchenla. Sobre todo lo que hemos podido contrastar, pues cómo este ritmo de reformas que se está llevando a cabo en España es un conjunto de reformas que están permitiendo ganar en credibilidad y poder avanzar en aspectos muy importantes que son necesarios para salir de la crisis y crear empleo. ¿Cómo valoráis esta visita de la vicepresidenta con la señora Merkel? Hombre, yo creo que es la visita típica de una alumna a su profesora, ¿no? Que le va a llevar la manzana y decirle, profesora, me estoy portando muy bien. Me estoy portando muy bien. Y la profesora, bueno, pero tienes que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro. Vamos a ver, yo creo que el gobierno hace bien en acercarse a Alemania y huir despavoridos de Francia. Esa es la clave. Por desgracia, la política económica a nivel internacional que está imprimiendo el gobierno, no de Guindos, que de Guindos se mueve muy bien en los círculos de Bruselas, pero sí, por ejemplo, desde el Ministerio de Exteriores, con declaraciones como que el Banco Central Europeo tiene que imprimir billetes a toda máquina, con declaraciones de que hay que bajar nuevamente el tipo de interés, que el Banco Central Europeo tiene que comprar deuda pública, que hay que flexibilizar los objetivos de déficit. A mí me suena más al discurso de Hollande, un socialista que gobierna en Francia. ¿Quién, Hollande?
Hollande. Hollande, si está ¿Qué? desaparecido. Sí, sí, está desaparecido. Sí, pero la deuda francesa Pero- está en su momento. Pero hace nada. Francia, Hace cuidado nada. con Francia. Pero porque no hace nada. Claro. O sea, no hace Bueno, nada. Peor Aparte que de eso. destrozar el país. Sube impuestos, tipo no Zapatero. recorta gastos. Entonces, yo creo que todo lo que sea acercamiento a Alemania, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Alemania ya hizo los ajustes que ahora se le está exigiendo a España a mediados de la década pasada, en el año 2003, 2004, 2005. Por eso Alemania ha aguantado mejor la crisis que nosotros. Por lo tanto, hay que seguir su recetario, hay que seguir sus recomendaciones. Y cuanto mejor nos vaya y nos relacionemos con Alemania, mucho mejor para España. Y eso sí, alejarse totalmente de los postulados franceses. Aquí hubo un planteamiento inicial que decía, no, hay que montar un bloque entre Italia, España y Francia. Que mucha gente del gobierno dijo, bloque de los estáis torpes. locos. Pero es que esa fue la postura que se defendió durante un determinado momento por parte del gobierno. Alemania montó en cólera y nos ha costado muy caro ese acercamiento. Si ahora mantuviésemos las tesis de Hollande, que se va a acercar al gobierno de centro-izquierda más lo que salga O de lo de que venga de Italia, Italia. estamos fritos. Entonces, bendito sea que tengamos este puente de acercamiento. Yo, una de las cosas que dice Soraya Sánchez de Santa María, yo sí que la comparto. Estamos ganando en credibilidad. Eso es verdad. Vamos a ver, la gran duda que hay en este tipo de países como España, muy subvencionados, estilo Italia, es si en el momento que tú aprietas las tuercas a la población va a explotar o va a aguantar. Y nosotros hemos ganado credibilidad. Pero yo vuelvo al inicio de esta tertulia. El pequeño problema, y eso sí que es un problema serio, es que la hemos ganado porque solamente la población ha demostrado esa disciplina. O sea, no se ha visto que la administración pública tenga la misma disciplina de control del gasto. Pero, sin las familias embargo, sí, las empresas sí. Pero sin embargo, ha venido la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera, ¿por qué ha venido? venido la inversión Porque un señor que se extranjera, llama hombre. Draghi ha dicho, oye, os garantizo la deuda menos de 3 años. Y entonces Hombre, compras bueno, deuda pública, pero también claro. se podía haber ido a Francia. A ver, Claro, la deuda que podía haber ido a pagaba bien... Italia. No, hombre, porque vamos a ver, nosotros Hombre, estamos pagando... nosotros Pero, hemos hecho Carmen, un ajuste muy importante que hemos ganado en competitividad. Nosotros estamos pagando y el gobierno, doble y este de intereses gobierno, por nuestra deuda que la sí, pero francesa. no me digáis que este gobierno por lo menos no se duerme en las reuniones de Europa. Pero, a ver, Allí Carmen, que nadie se ha lo dicho toman eso. en serio, Carmen. llevan papeles, el plan de la señora Báñez que aprobó este fin de semana del empleo joven y de emprendedores lo llevó a Europa y se lo alabaron mucho y de hecho algún país Carmen, le ha cogido alguna medida. Pero O sea, que nadie dice es un eso. país más Vamos serio. a ver, es un país más serio yo que desde hace- vamos a ver, a mí el gobierno del Partido Socialista no es que me produzca risa, que me produce miedo. Lo que estamos viendo ahora es un gobierno que desde mi punto de vista se queda a medias en las reformas, pero no tiene ni punto de comparación con el gobierno del señor Zapatero. Aquello era una ruina, era un desastre. Y por eso lo combatimos todos como lo combatimos en aquel momento. Lo que yo le echo en cara a este gobierno es que hay determinadas cosas que hace bien. A mí la reforma laboral me ha gustado, entre comillas, hay cosas mejorables, pero me ha gustado. La reforma financiera me ha gustado. Ahora, la reforma tributaria me espanta y la no reforma del gasto de la administración me horroriza. Eso falta. La reforma energética. La reforma energética está siendo un desastre. Entonces, lo que yo le pido a este gobierno es que, oye, ya que en toda la parte que tocaba el sacrificio de empresas y ciudadanos, oye, qué rapidez se ha dado, qué agilidad tiene, que se dé las mismas prisas para meter en cintura a las administraciones Sí, sí, públicas. sí, en eso estoy Porque totalmente yo, de acuerdo. cuando alardea ahora y dice, oye, solo 5 comunidades autónomas han excedido, oye, para el carro, esas 5 comunidades autónomas, su exceso de déficit con respecto al déficit permitido equivale a toda la subida del IRPF de todos los españoles. Oiga, ¿a usted le parecerá esto baladí? A mí me parece una vergüenza que todos los españoles hayamos tenido que soportar una subida del IRPF para que 5 comunidades autónomas hayan cogido el saco del dinero y lo hayan tirado por la ventana. No, y a mí me parece de traca. Y sigan manteniendo pues todo su entramado de empresas, de embajadas, Claro. de fundaciones. Oiga, si no llega usted al déficit, pues recorte por ahí, en vez de tirar el dinero. No, luego eso está claro. Hay una clara dicotomía entre cómo se ha ajustado el sector privado y el sector público. Si nos vamos al año 2007, antes de que estallara la crisis económica, observamos cómo la deuda pública era el 30 y pico % del PIB y ahora está rozando casi el 90. Es decir, la deuda pública durante la crisis económica ha aumentado en cerca de 500.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, el equivalente al 50% del PIB. ¿Y qué ha pasado con la deuda privada? Pues que con la deuda privada las familias y las empresas sí han amortizado deudas, han apretado el cinturón, han visto que estaban en dificultades, tenían un problema de sobreendeudamiento y han reducido su particular deuda, su deuda privada, en cerca de 250.000 millones de euros. Oiga, pues se está viendo cómo está ganando credibilidad España. Gracias al ajuste privado, gracias a que estamos cerrando la brecha ¿Quién exterior. está amortizando deuda? Y quitándonos Las de todo, empresas, de todo tipo de básicamente. gastos. Pero ese ajuste que sí se ha producido y se está produciendo en el sector privado, todavía no se ha producido en el sector público. Y esa es todavía la tarea pendiente que queda por realizar. Y la función la tiene que cumplir el gobierno. Eso ya no depende de las empresas. Sí, sí, y un poco más amplia que la de reforma local.
Que al Ahora, final resulta que totalmente. nadie es capaz de decir cuánto nos vamos a ahorrar, porque por lo visto lo de los sueldos que no llega ni a 100 millones de euros, porque claro, la mayoría de ellos ya no cobraba y van a seguir cobrando las dietas, que también las cobraban, y luego pues hay otra, entonces hemos hecho el pan con unas tortas. Y en esa reforma local hay una cosa muy peligrosa. El meollo de toda la reforma es que los municipios dejen de asumir competencias en sanidad y en educación, al margen de los servicios sociales. Pero claro, es que les traza un plan de traspaso de esas competencias que nunca deberían haber cumplido a las comunidades autónomas de 5 años. Bueno, por amor de Dios, con la crisis que tenemos encima, como para conceder 5 años para un tránsito de una patata de gasto tan potente como esa, ¿no? Y luego tú preguntabas otra cosa, que era el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, la gente tiene que saber una cosa. El déficit oficial de las pensiones este año ha sido de más de 10.000 millones. Si miras el dato y empiezas a desglosar las inyecciones de dinero que a lo largo del año le ha metido el Estado a la Seguridad Social, te vas a 18.000 millones de euros de déficit real directo, estructural. Dices lo que acogió de la hucha. Lo que cogió de la hucha, que son 3.000 y pico, y lo de la las parte mutuas. que cotiza, la parte de las mutuas, la parte que cotiza el Estado por los trabajadores que están en paro, que lo único que hace es coger un dinero público de un lado y meterlo en dinero público en otro. Los intereses que ha obtenido a través de invertirlo en la deuda del Estado y tal. Entonces, las pensiones con un déficit de 18.000 millones estructural en un año o se arreglan o nos lo arreglan a guantazos. Claro. Va a haber reformas sí o sí de las pensiones y lo más probable es que se apueste por la misma fórmula, es decir, tratar de reducir las pensiones futuras, la cuantía, habrá una rebaja de las pensiones futuras y al mismo tiempo retrasar la edad de jubilación. O bien un nuevo retraso, que se podría producir a 70 años, o bien acelerar la reforma que ya está en aplicada vigor. y por lo tanto el retraso a los 67 poner la marcha antes. Vale, bueno, pues ya ven que, en fin, todas las semanas hay suficientes asuntos para debatir, muchos son que se permanecen en el tiempo, pero aquí estaremos para contárselo hasta que nos hagan caso. Bueno, que muchísimas mantenemos la gracias. esperanza, que nos lo Mantenemos van la a hacer. esperanza. Carlos y Manuel, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a todos ustedes. Les esperamos aquí el próximo miércoles en Economía para Todos, Libertad Digital Televisión. Gracias.